Colombianos María Fernanda Cabal y Vicky Dávila andan indignadísimas, pues el ministro de Defensa Iván Velásquez del gobierno Petro ofreció recortar el presupuesto de las fuerzas militares en 800.000 millones de pesos, mientras que la cartera de Justicia propuso hacerlo por 200.000 millones de pesos, un ahorro de 1 billón de pesos. Velásquez es el primer ministro que hace este pedido. Siendo así las cosas, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, informó el pasado 15 de septiembre que las fuerzas militares, que incluye el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, recibirán un presupuesto de 48.3 billones de pesos. Sin embargo, es uno de los ministerios en los que más se invierte. En total, el presupuesto general de la nación será de 405 billones de pesos, siendo la educación en lo que el gobierno de Gustavo Petro más invertirá, con 54,7 billones de pesos. Le sigue el Ministerio de Salud y Protección Social con 50,2 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda es de 43,8 billones de pesos y el Ministerio de Trabajo de 37,9 billones de pesos. Por ahora el Ministerio de Defensa no ha explicado el rubro o los rubros que se verán sacrificados con este recorte presupuestal. Las comisiones económicas terceras y cuartas conjuntas del Senado y Cámaras de Representantes aprobaron el monto del presupuesto general de la Nación para el 2023. Luego de varias revisiones realizadas por el Ministerio de Hacienda José Antonio Campo al monto del presupuesto del próximo año, el Congreso aprobó la adición presentada por 14,19 billones de pesos. El Ministerio de Agricultura tendrá un aumento de 2 billones de pesos en el presupuesto para el 2023. Con esto el sector tendría un total de 4,2 billones de pesos para el próximo año. De acuerdo con el senador Bolívar, los otros rubros en los que se distribuirán los 14 billones de pesos adicionales serán la educación, con 1,25 billones de pesos. El subsidio a la energía será de 1,5 billones de pesos. La salud de 1,3 billones de pesos. El agua potable de 1 billón de pesos. La lucha contra el hambre, 1 billón de pesos. Inclusión social, 1 billón de pesos. Y la cultura, 200.000 millones de pesos. Ahí están las cifras que Gustavo Petro distribuirá con esta adición al presupuesto nacional. Invertirá en programas sociales también. Por supuesto, la noticia no cayó muy bien ni en los uribistas ni en la periodista del establecimiento, la señora Vicky Dávila, pues en su cuenta de Twitter y hasta le hizo un artículo escribió: insólito, aunque la criminalidad se disparó por narcotráfico, masacres y robos, el Ministerio de Defensa Iván Velásquez pidió recortar 800.000 millones a las fuerzas militares. Nosotros nos preguntamos, señora Vicky, ¿y acaso con el presupuesto actual o el que tenían todas estas fuerzas militares se había reducido el narcotráfico, las masacres o los robos? No, ¿cierto? Entonces, con esta purga que hizo Gustavo Petro a las fuerzas militares para limpiar un poco de corrupción, para limpiar un poco de malos manejos, pues esperemos que se vea este resultado y también con esta reducción, pues se está buscando una paz total, entonces ¿para qué se requiere armas? Igual cuando Duque fue presidente, recordemos que el tipo compró una cantidad enorme de municiones para el ESMAD, porque para él era la represión al pueblo. Pues en este caso estamos en el gobierno de Gustavo Petro y Gustavo Petro no quiere guerra, sino buscar la paz total. Entonces, ¿para qué quieren que se siga manteniendo un presupuesto tan alto cuando esto se puede utilizar en otras cosas y pues para ayuda de las personas más necesitadas? Y pues frente a estas palabras de Vicky Dávila, las personas le respondieron: señora Vicky Dávila, ¿para qué más armamento si se viene la paz para nuestro territorio? Otro usuario escribió: pues si con ese presupuesto más robusto dejaron disparar el narcotráfico, las masacres y los robos, es evidente que no se están dando resultados. No entiendo lo insólito. Por favor, tome un curso de ética o declárese en oposición, pero periodista y oposición no tiene ética. Otro usuario dice: yo estoy casi seguro que los lectores de Semana no leen Semana, sino el tuit de la noticia y sacan sus conclusiones. Igual las Fuerzas Armadas quedan con un presupuesto de 48,3 billones de pesos, que igual sigue siendo muy alto, ¿no? Wilmer también escribe: esta sí es una excelente noticia, Petro está cumpliendo lo que prometió, tenemos que recortarle presupuesto a todos estos ministerios para poder pagar el déficit fiscal que nos dejó el anterior gobierno, para poder dar educación gratuita, agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de que el Ministerio de Defensa haya reducido
en 800.000 millones el presupuesto para las fuerzas militares. Pues los uribistas están súper escandalizados, pero realmente con este presupuesto tan grande que les dan, 800.000 millones no es nada. Y frente a este artículo que escribió Semana y la señora Vicky Dávila, esto fue lo que dijo: aunque el país no atraviesa por un buen momento en materia de seguridad, el Ministerio de Defensa, Iván Velásquez, se convirtió en el primer jefe de la cartera que le ofrece a un ministro de Hacienda un recorte significativo de su presupuesto. El Ministerio de Defensa no ha explicado en detalle las razones que lo llevan a pedir esta reducción del presupuesto, pero el Ministerio de Hacienda, José Antonio Campo, le confirmó a Semana que busca ampliar recursos para programas sociales, que son la bandera principal del gobierno del presidente Petro. Y pues realmente aquí están cumpliendo, y ojalá se den estos programas sociales que permitirán a que haya una mejor sociedad y no en guerra como lo pretenden los uribistas. La noticia que llegó hasta el Congreso durante esta semana encendió las alarmas en la Comisión Segunda del Senado. Una de las dirigentes más molestas fue la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien junto a sus compañeros decidió citar al ministro Iván Velásquez para que explique en el legislativo por qué decidió pedir la reducción del presupuesto y, lo más importante, qué terminará reduciendo en las fuerzas militares. La señora Paola Holguín dijo: queremos conocer cuál es el concepto de seguridad humana. Queremos que nos explique cuál es la estrategia de seguridad y defensa antinarcóticos y explique por qué la reducción del presupuesto y dónde harán el recorte. Y también la periodista Vicky Dávila siguió atacando con su medio periodístico de Semana y dijo acá con un titular: presidente Petro, no se arriesgue a un plan tortuga de las fuerzas militares y la policía. La advertencia del senador José Vicente Carreño. Esto fue lo que tituló Revista Semana. Y adivinen de dónde es o de qué partido es el señor José Vicente Carreño. A ver. Pues sí, señores, es del Centro Democrático. Es que es preocupante lo que hace las afirmaciones de este medio y de este senador del Centro Democrático. ¿Por qué dice él que habrá un plan tortuga en las fuerzas militares y la policía? ¿Es como una amenaza o como una advertencia a que no reduzcan este presupuesto? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? También el senador del Centro Democrático añadió que cuando uno escucha que estén pensando en un plan tortuga de la fuerza pública, nos tiene que preocupar la seguridad de todos los colombianos. No se arriesgue a eso, no abuse de la lealtad y el profesionalismo que históricamente han demostrado los policías. Si hay una institución leal, y lo saben, son los policías. ¿Ustedes creen que los policías son leales? ¿Leales a la institución? ¿Leales entre ellos mismos? ¿O leales para el pueblo colombiano? El senador también dijo que la policía y las fuerzas militares son leales al mandatario de turno, pese a su ideología política. Lo hemos visto, y dijo y advirtió nuevamente: esa lealtad puede tener un límite. ¿A qué se referirá este senador del Centro Democrático? Es que para nada nos gusta que la senadora Paloma Valencia, que la señora periodista Vicky Dávila, que este senador del Centro Democrático hicieran unas advertencias del límite de las fuerzas militares. Pues la senadora María Fernanda Cabal también se refirió a este recorte del presupuesto de las fuerzas militares y, al estilo de Vicky, también coloca: aterrador, seguiremos contando muertos y volveremos al 2002. Se refiere a la fecha donde entró la famosa seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y pues a esto le contestaron a la señora María Fernanda Cabal. Le dicen: es sencillo, usted es amiga del determinador de los crímenes, su esposo sabe cómo es la vuelta, su mundo es el despojo, la violencia, el destierro, etc. No se haga la mosca. Aquí otro usuario le escribe a la senadora María Fernanda: increíble que hace apenas unos años las masacres no eran noticia y no le importaba al gobierno. También le escriben: tan preocupados por la disminución del presupuesto de la guerra, pero sí están callados con las nóminas paralelas, la corrupción dentro de las fuerzas militares, la malversación del gasto en Mindefensa. El mayor presupuesto debe ser para educación y salud. Terminamos con este tuit que le escriben a la senadora: si la senadora Cabal fuese objetiva, nos mostraría la tasa de homicidios y masacres comparativa año por año desde el 2002 hasta el 2021. Las cifras son aterradoras y Petro no estaba en el poder. Así de simple, así es que se va a reducir el presupuesto de las fuerzas militares y ya es un hecho, ¿no?
Habrá que ver que el ministro de Defensa se presente a la citación que le hizo la senadora Paola Holguín para que justifique por qué va a reducir este presupuesto y de dónde lo recortará. Colombianos, ¿están ustedes de acuerdo que hagan este recorte al presupuesto de las Fuerzas Armadas? Escríbanlo. Y escriban también sobre la opinión del titular que coloca Vicky Dávila y la señora María Fernanda Cabal para crear pánico y terror, ¿no? Déjenos sus comentarios y por favor suscríbanse a este canal y compartan este video. Muchas gracias por la atención y nos veremos en uno próximo.